sigue en la línea todo de debilidad. Entonces, mientras no veamos nada significativo, como ya lo he comentado durante el vídeo, pues yo voy a seguir pensando lo mismo. Yo creo que soy de los pocos que he mantenido la perspectiva de que el sentimiento durante todo el rango, para mí, las huellas que nos han ido dejando durante el desarrollo de toda la estructura, para mí han sido bajistas, ¿vale? E incluso con este potencial sprint, yo comenté ya en Twitter que no me daba mucha confianza, ¿vale? Dicho esto, lo mismo ahora le da por hacer esto, y ahora sí, me lo hace. Ah, pues vale, que me lo haga, ¿vale? Pues aquí voy a estar esperando. Pero todo lo que no sea eso, para mí son huellas de debilidad, ¿vale? Huellas de debilidad. Yo sigo esperando 20-25 mil. Pues sí, eso iría en línea del escenario macro que se acabo de enseñar del gráfico semanal. No se perdería absolutamente nada tampoco en el medio largo plazo. ¿Vale? Sí, yo pues, lo valoro. A mí, ¿qué es lo que me gustaría realmente? Me gustaría esto. Que alcance esa zona que comentamos de 20-25 mil en formato sacudida total y que haga esto. Eso es lo que a mí me gustaría. Si es verdad, comenté al poco del desarrollo, bueno, al poco no, cuando ya un tiempecito el desarrollo de esta estructura, que se estaba negociando más volumen ya que en la estructura distributiva de arriba. Y una huella interesante, quizás de las pocas huellas que todavía quedan vivas, dos huellas quedan vivas, que le otorgan fortaleza a la estructura, o que nos ponen en disposición de pensar que se puede tratar de una estructura acumulativa, ¿vale? En primera instancia es pues esta pequeña disminución, que en términos absolutos lo es, pero en términos relativos para mí no lo es mucho, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos que una de las características de los esquemas acumulativos es una disminución del volumen, ¿vale? Durante el desarrollo de la estructura. Pues vale, no me hace mucha ilusión, pero la puedo sumar. Y luego otra cosa que, bueno, no es que sea de mi cosecha, pero yo no la he visto en ningún sitio. Para mí, cuando una estructura se desarrolla demasiado, ¿vale? Es demasiado larga en tiempo, después de haber venido de una estructura distributiva, me pone en disposición de que posiblemente se esté gestando el giro, ¿vale? Es la única huella que a mí no me termina de cuadrar con respecto al esquema redistributivo en este caso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos, es por propia naturaleza fractal del mercado, cuando tenemos un impulso y un retroceso, la continuación es relativamente inminente, ¿vale? Tenemos un movimiento de naturaleza impulsiva, tenemos un movimiento de naturaleza correctiva y la continuación de ese movimiento, ¿no? Con cierta, pues bueno, como digo, cierta velocidad, cierta celeridad, cierta continuidad, ¿vale? Cierta continuidad. Impulso y retroceso con cierta continuidad. Y cuando tenemos ese impulso y ya no tenemos el retroceso, sino que ya empieza a consumir más tiempo, puede que se esté gestando, que se esté generando la causa que va a tener la capacidad de romper esto, ¿vale? Puede que se esté gestando esa acción posterior, ¿vale? Es lo único que a mí no me cuadra del esquema distributivo, porque los esquemas distributivos, los mercados bajistas son muy violentos, ¿vale? Si bien es cierto que mucha debilidad en todo, es que no tiene la capacidad de testear esta parte alta, ¿vale? Es que no lo ha hecho en todo el desarrollo de la estructura. Si bien es cierto que eso es algo objetivo y que está ahí, si el movimiento bajista tuviera o siguiese la naturaleza normal de comportamiento de los mercados, tendría que haber seguido, entiéndase haber seguido mucho más rápido hacia abajo,
¿vale? Sin consumir tanto tiempo. Y por ende, el hecho de que haya consumido todo ese tiempo a mí me chirría un poco, ¿vale? Bajo la posibilidad de que se pueda tratar de una estructura acumulativa, ¿vale? De que se esté generando la causa suficiente como para romper el control que nos ha establecido la estructura distributiva de arriba. Vamos a ver si tiene la capacidad de romperlo y continuar. Pero ya os digo, aún con esas, es que podemos estar ante esto. ¿Vale? Aquí también veníamos de un potencial sprint, como aquí. ¿Y qué hizo? No alcanzó la parte alta, mucho menos los máximos de la estructura, o sea, los máximos, perdón, sí, en este caso de ese último giro, ¿vale? ¿Quién no nos dice que estamos ante lo mismo? Yo son huellas que objetivamente analizo y que obviamente me llevan a pensar que la debilidad es total y que pues además pues a lo mejor estamos en posición de desarrollar este movimiento. ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí, pero ya os digo, hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo que todo lo que no sea recuperar esta zona con garantías, yo no valoro nada. Largos. Porque todas las huellas, toda la información que veo me lleva a pensar en que se puede estar redistribuyendo, en que se puede caer todavía más. ¿Vale? Fijaros aquí que es que incluso esta reacción fue mejor que esto. Esta primera reacción fue mucho mejor que esta. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Pues que lo bloquearon en su momento en la zona del BIPOC. Como lo han bloqueado aquí ahora. Y generó el desequilibrio. Pues vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver si podríamos estar incluso ante un inicio inminente, pero en este caso bajista. Y a todos aquellos que se piensan que esto es una acumulación y que están copiando una estructura como si esto se tratara de predecir, se les queda cara de bobos. ¿Vale? Vamos a valorar todas las posibilidades. Vamos a analizar las huellas de la manera más objetiva posible y vamos a ver qué hace y qué no hace. ¿Vale? Y este comportamiento se parece mucho. Sprint que no llega y sprint que no llega. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Pues bueno, eso sí, a mí no me creáis. Ni os toméis esto como, evidentemente, me lo digo porque, vamos, creo en la sensatez de todo el mundo, como consejo de inversión, ni nada por el estilo. Para empezar, porque no estoy capacitado ni habilitado para ello, así que yo doy por hecho que la gente tiene 2 dedos de frente. No 5 o 6 como yo, pero al menos 2. Y luego cada uno, yo aún así, no me hagáis caso, o sea, principio de independencia. A mí no me sesga nadie. ¿Vale? Entonces, sé que es un poco contradictorio que yo cuente aquí la película y que esto y que lo otro, para que luego te diga esto. Bueno, pero es que hay que asumir las responsabilidades cada uno. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si dejas gran parte de esa toma de decisiones en lo que yo te digo, ¿sabes qué pasa? Que cuando palmes pasta vas a decir, claro, es que no tenía que haber hecho caso. Y eso no es. Entonces, cada uno por sí mismo que saque sus propias conclusiones y que determine si está en posición de hacer una buena o mala operación. ¿Vale? Si está planteando un buen o mal escenario. Principio de independencia. Ni caso a blogs, ni caso a cuñados, ni caso a perfiles de no sé dónde, ni caso a señales de Telegram, ni caso a nada. De radios, de prensa, de nada. Independencia, porque es la única manera de tomar responsabilidad de lo que hacemos. ¿Vale?